te vas a volver entrenador de entrenadores, que ya es la hostia. ¿Qué te pareció Víctor como entrenador? Pues mira, lo que yo vi el día de ese entrenamiento en especial me gustó. Además, me gustó porque además es él. Sí, o sea, lo vi en el campo y vi que actúa en relación a su forma de ser, ¿no? Él, en ese entrenamiento a mí me gustó el feedback que tuvo con los jugadores y él a veces me decía, ¿no? Pues como me pasaba cuando estaba de jugador o de portero contigo, pues a veces, ostras, pues, se nos va la pinza, ¿no? Pero eso nos pasa a todos también, ¿me entiendes? Sí, entonces, yo lo que he visto hoy le dije, a mí me ha gustado. Y creo que llega al jugador sin ninguna duda. Eso está muy bien. Sin duda, es vital. Sí. Al final tú puedes tener muy buenas ideas, tú puedes tomar muy buenas decisiones, pero dentro de esas decisiones está que tú sepas llegar al jugador. Si no llegas a él, por muy buena idea que tenga, no te sirve para nada. Y esto vale para el fútbol y vale para la vida. Sí, señor. Hablando con Pichi Alonso, cuando hacíamos el fútbol juntos, poco después de que te marcharas tú a Sevilla, hice 1000 partidos de ti como portero del Sevilla. Un día haciendo un partido de segunda B, me parece, con el Figueras, jugaba Toni Jiménez, que fue luego portero español. Sí. Hizo una salida de aquellas que hacía yo, que sales a por nada y vuelves sin nada, ¿vale? Y él me había contado que era un buen portero. Digo, hostia, Ángel, lo primero que he visto ha sido un drama. Sí. Digo, lo verás ahora. Si vuelve a colgarse la pelota, verás cómo vuelve a salir. Y eso es un buen portero. Sin duda. Sin duda. Me pareció una cosa, mira, han pasado 200 años y me acuerdo, ¿no? Muy buena reflexión y tiene mucha razón, ¿no? O sea que si tú encuentras a un portero en este caso, pero también a un jugador que independientemente de lo que ha ocurrido en la situación anterior, vuelve a tomar la decisión correcta, aunque sea arriesgada, eso ya te está diciendo mucho. Sí. Después, yo creo que hay otro tema que también hay que tener en cuenta, en este caso en los porteros, ¿no? Y es la capacidad que tenga para no repetir 2 errores en 2 partidos consecutivos. En 2 partidos consecutivos, ya porque, te alargas en el tiempo. Claro, si tú realmente eres capaz, y Víctor, si miráis su historial, fue capaz de ello, y fue para mí uno de sus detalles que le dieron el éxito y esa continuidad, es que cuando cometió un error, el siguiente partido normalmente no es que no lo cometiese, sino que hizo una actuación buenísima. Sí. Entonces, lo que pueden decir de ti es que has cometido un error, pero no pueden decir que has entrado en crisis o que estás en mala racha. Sí. Y eso en los porteros era mortal. Entonces, a mí esos 2 detalles me gusta, o me ha gustado siempre fijarme en los porteros. Cómo han reaccionado a ese error. Y ya no dices en el entrenamiento, porque a Víctor lo he visto, pero a otros porteros no los has visto, pero sobre todo en el siguiente partido. ¿Le está condicionando aquel error o no le está condicionando? ¿Ha sido capaz de superarlo o no ha sido capaz de superarlo? Víctor tenía una especial capacidad para superarlo. Sí. En el mismo partido. Para superar incluso aquel murmullo que se oye en el Camp Nou, que es tan desagradable, Sí. sobre los porteros, y él ha tenido que escuchar unas cuantas veces ese murmullo. Ter Stegen me da la sensación que es igual, después de un gran error, que a veces yo considero que es menos error de lo que se dice, pero bueno, eso ya son gustos, ha sabido continuar como si nada. Hay otros que no, jugadores de primera línea, Sí. Ramos. Que a veces te hace dudar de si es un problema de que aquí dentro no tiene nada, o de que es tan potente su personalidad que se puede cascar un Panenka después de haber mandado la pelota a la grada. Bueno, yo creo que lo que nos dice esta forma de actuar es que son gente con mucha personalidad. Y lo que sí te puedo asegurar, Pera, es que si tú quieres ser portero, lo primero que tienes que tener es personalidad. Sí. Personalidad y capacidad, vamos a decir, yo siempre digo, de convivir, fíjate lo que te voy a decir, con el error. Porque si tú no eres capaz de convivir con el error, vale para todos, pero normalmente el de los porteros, el error es más trascendente, porque normalmente un error suele convertirse en gol. Los jugadores muchas veces tú cometes un error y no pasa nada, vamos a decir, ¿no? Entonces, o eres capaz de convivir con el error,
o no vas a poder. Vas a poder llegar igual, porque tienes unas capacidades de la leche, pero no te vas a mantener. No te vas a mantener. Entonces, esa capacidad para, y antes lo hablábamos, ¿no?, de adaptarte a la nueva situación, superar esa frustración que te genera el error, ¿entiendes? Y aceptarlo. Aceptarlo, vuelve a aparecer la palabra aceptar. Que no es conformarte. No, es aceptar que has cometido, pero eso te va a ayudar a jugar mejor tus castas y a ser mejor en el siguiente partido. Aprenderlo y no repetirlo. Sí, eso es. A pesar de eso, de la personalidad, que estoy de acuerdo contigo, hay pocos porteros que sean capitanes. Yo recuerdo que con Zubi pasó y que Johan tenía una especial manía con el tema de Zubi, porque no entendía que fuera capitán porque no se podía ir a discutir con el árbitro. ¿De acuerdo? Pero la personalidad de Zubi era... Hace poco vi un partido, y ahora no recuerdo cuál, en el que los dos porteros eran los capitanes, que es una imagen que yo no he visto a lo mejor en 20 años. Bueno, normalmente yo creo que en la mayoría de los equipos, aún creo que incluso hoy, se sigue, vamos a decir, eligiendo a los capitanes en muchos equipos a través de la experiencia, de los años que lleven. Es verdad que esto ha cambiado, antes era así en todos los equipos, y también tiene sentido que haya cambiado porque, vamos a decir que antes en los equipos había unos cuantos jugadores en la plantilla que empezaban en el mismo equipo y acababan su carrera en el mismo equipo, y ahora esto difícilmente lo encontramos. Entonces, lo que yo creo que es quizá más justo y mejor, incluso diría yo, es mi opinión, que los capitanes los elijan en relación a sus capacidades los propios compañeros. Y entonces yo creo que ahí el compañero lo primero es que se va a sentir liderado por alguien que él ha decidido. Entonces está todo más involucrado y creo que todo tiene más sentido, ¿no? Y fíjate, yo creo que yo he vivido en esa época donde los equipos, normalmente los capitanes era el veterano, que llevaba más tiempo en el club, y yo lo que he podido comprobar, con algunos entrenadores además de esos transgresores de los que he hablado, es que se fijaban mucho no en quién llevaba el brazalete, sino en quién era el capitán del vestuario, en quién era el líder del vestuario, que a veces no coincidía. Y a veces no estaba relacionado con la edad, aunque muchas veces sí, pero otras veces no. Entonces, yo he tenido, y en ese aspecto puedo volver a hablar de Bilardo y puedo hablar de Luis Aragonés, que eran muy de esta manera de funcionar. O sea, ellos no entraban en el tema de los capitanes, quién lleva el brazalete o no, pero sí tenían muy en cuenta quiénes lideraban el vestuario. Y lo que hacían era, entre comillas, aprovecharse de esos líderes para, por una parte, darles un poquito más, de fuerza, pero a la vez también exigirles. Y vamos a decir que enlazar lo que era el cuerpo técnico con el vestuario. El capataz. Sí. El entrenador en el campo. Hay mil... Sí. Tú has sido entrenador. Lo que me da curiosidad es que tú eliges ser entrenador cuando estás viviendo la mejor etapa de la historia del Barça en toda su historia, y yo creo que la mejor etapa del mejor equipo de toda la historia del fútbol, que yo he visto al menos. Sí, sí. Y tú decides entonces, porque eres un cachondo, que te vas al Numancia, además, que no hace frío en Soria, ¿sabes? Bueno, cuéntamelo. He tenido que escuchar algunos reproches entre comillas. No es un reproche. De gente muy cercana, de gente muy cercana. Que me trataban de loco. Bueno, claro, es que... Sigues en tu línea. Vale, sí. Es un poco lo de me voy del Barça al Sevilla porque no estoy jugando. Sí. Tiene cierta relación. Y sobre todo hay una relación en las formas. Porque yo en ese momento, claro, yo en todas esas situaciones que hemos hablado, en la de Sevilla, en este momento, en el 2010, después de ese año fantástico, año y medio fantástico, donde ganamos todo, vamos a decir que yo tengo contrato en vigor. Entonces, yo no me puedo marchar. No, porque sí. Yo tengo que ir a pedir permiso y explicarles lo que te decía a los que mandan, a los que pueden tomar la decisión, cuáles son mis sensaciones. Y entonces, en aquel momento era Chiqui Beristain, que más allá de ser amigo mío, era el director técnico del FC Barcelona. Pero él me escuchó también, porque en el fondo yo es muy inteligente. Lo que hice fue, vuelvo a repetir, es hacer lo que estoy haciendo en estos momentos, que es decir o transmitir lo que siento y lo que pensaba. Y entonces le transmití que creo que era el momento para dar el salto. Pues porque yo quería
de siempre había querido ser entrenador, él lo sabía, el primero, también evidentemente Pep, también evidentemente Frank Rijkaard, con los que había trabajado hasta ese momento, y entonces lo entendió también y me dio la posibilidad pues, de romper ese contrato, vamos a decir, y poder firmar por el Numancia. Entonces, mira, curiosamente, una de las reflexiones, ¿verdad?, es que en esta situación actual que estoy viviendo, yo creo que me ha ayudado mucho tener la sensación de no reprocharme nada por no haberlo intentado. Sí, sí. O sea, yo me tiro a la piscina, evidentemente esas decisiones no eran de un día para otro. No. Estaban pensadas. Me lo imagino. Y muy sí. pensadas, ¿no? Sí. No eran en caliente. Hasta sufridas. Sí, seguramente, sí. Entonces, vamos a decir que esas decisiones lo que ahora me dan es una tranquilidad enorme. Una tranquilidad que me ayuda a llevar la situación actual de la forma que llevo. Porque le vuelvo a repetir, con mayor o menor éxito, las cosas que me han apetecido y he querido hacer en esta vida, las he llevado a cabo. Entonces es como, sí. Qué bien. Entiendo esta reflexión. Una vez me lo dijeron, no te puedes quedar pensando, ¿y si lo hubiera hecho? Y la entiendo. Me entenderás tú, sí. Y yo entiendo al que te dijo si estabas loco, porque era un momento único en la historia y decidiste que probarías. Seguro que es casualidad, pero ¿te das cuenta de que te fuiste a buscar el primer equipo con el que debutó Pep con una derrota en la historia más brillante de la historia de Barcelona? Casualidades o curiosidades, ¿no? Sí. Pero bueno, al final, donde fui es obviamente donde me querían. Y eso es claro. Y la gente te dice, claro, no soy tan estúpido. Yo quiero ser entrenador. Si me dan la posibilidad en el Fútbol Club Barcelona de ser el entrenador, ya no te digo el primer equipo, que no estaba a esa altura, ni mucho menos, ¿no? Y además estaba bien ocupado el estadio. ¿En su momento tuviste alguna posibilidad? Sí, estuve a punto de, bueno, negociamos incluso la posibilidad de volver de hecho, al año siguiente, cuando yo vuelvo de Soria, hay dos posibilidades. Entrenar al B o volver a ser entrenador de porteros. Porque ya con Pep lo había hablado, él ya me había dicho que para adelante, porque Carlos Busquets, que había sido el que me sustituyó, había decidido que quería volver al B, y yo tenía la puerta abierta. Y yo me reuní con el staff, con la Secretaría Técnica, para ver si era o entrenador del B o entrenador de porteros otra vez, ¿no? Entonces, bueno, al final yo también dije, mira, si creéis que yo os puedo aportar más en esta posición, yo en este sentido me adapto. Y al final entendimos que era así, decidieron traer a mi amigo Eusebio Sacristán al B, o sea que fue una elección también fantástica, y yo volví a ser entrenador de porteros en el primer equipo, ¿no? Me ayudó ese año último con Pep Guardiola para percibir que ser ya entrenador de porteros, primero por lo físico y segundo por lo mental, ya no me llenaba lo suficiente. Pasado, sí. Ese paso era como confirmar que quiero ser entrenador. En el fondo ya está interiorizado dentro de mí, ¿no? De hecho, sorprende que elijas volver a ser entrenador de porteros, y solo lo puedo entender, bueno, después cada caso es un mundo, que dicen, porque la experiencia en Numancia igual te dejó alguna herida. Herida personal, en el sentido de, hostia, no me esperaba esto, ¿no? No, sí, eso es cierto. Bueno, hoy estoy brillante, te das cuenta, Mira, en los inicios, además de la temporada sobre todo, tuve una de las mejores experiencias de mi vida y que he tratado de aprovecharla, y yo creo que hemos hablado también algo en relación en esta entrevista, y es esta sensación de novato, que evidentemente se acrecienta cuando no ganas. Yo los 3 primeros partidos de Liga con el Numancia los perdí, y uno de Copa, ese lo empatamos pero lo perdimos en los penaltis. Entonces yo tuve la sensación, ya no de novato, o sea, de estar en un sitio que desconocía totalmente. O sea, resulta que llevaba más de 25 años ya en el fútbol, y aquello que estaba sintiendo no lo había sentido nunca.
Un tío que ha jugado 17 años de portero, que has tenido ya de todo tipo de frustraciones, has superado. Pues aquello era nuevo para mí. Y realmente pude comprobar lo difícil que era ser primer entrenador. Entonces, ¿qué se unió, vamos a decir, a esa dificultad? Que después, con el paso del año, fue magnífico y tuve momentos muy buenos y la experiencia fue muy buena. Se unió la soledad, ya no solamente del entrenador, sino la soledad familiar. ¿Los dejaste aquí? Yo me los dejé aquí, me agrandé. Me vine arriba y dije, yo soy capaz de ir a Soria, ser primer entrenador, ir solo, adaptarme a las circunstancias, que esto no lo voy a echar en falta. Y los eché mucho en falta. Claro. Y eso que estuve todo el año viniendo el día de descanso, gracias a Dios estaba el AVE, y me venía en coche a Calatayud, horita de coche, cogía el AVE, trabajaba las 3 horas del AVE, trabajaba allí en el tren, y llegaba, estaba 24 horas, no llegaban casi ni a 24 horas en casa, y volvía a irme en el tren y el coche y a Soria. Entonces lo que me di cuenta es que hice un año donde no desconecté ni un día, porque claro, venías trabajando también en el tren, llegabas a casa, de pronto sí estabas con tus hijos, pero mis hijos estaban casi todo el día fuera, porque estaban en los colegios, en la universidad, en ese momento, y apareció esa sensación de soledad familiar. Claro. Entonces, cuando tuve la posibilidad, y me hizo saber que el puesto volvía a estar abierto y esa posibilidad de ser entrenador del B, dije, para adelante, vuelvo allá. De la misma forma que después, como decía, vuelvo a repetir, me di cuenta que lo que ya quería ser era primer entrenador. Pero aún volvía a tener una sensación de novato, porque acabé siendo el segundo de Luis Enrique, ¿no? Al año otra vez. Tela marinera. Porque os queréis mucho. Así es. Porque os queréis mucho. Porque Luis es otro personaje del nivel de Víctor. De personalidad brutal, arrolladora. A ti te quiere. Luis las ha pasado también muy mal. Sin duda. Y lo tuyo también ha sido un batacazo, estoy convencido, para Luis. Seguro. Un entrenador también muy peculiar. Sí. ¿Lo defines de algún modo? ¿Lo acercas a algún personaje que tengamos como muy conocido histórico? ¿O no? ¿O tiene su propio nicho? Sin duda. Sin duda. Es que yo creo que lo que le hace grande y lo que le hace diferente y lo que realmente a mí me llama la atención es su naturalidad. Sí. Es Luis. Sí, lo que tiene aquí lo tiene aquí. Es Luis. Sí. Es Luis. Para lo bueno y para lo malo, tiene casi todo bueno. Sí, casi todo bueno. Porque lo importante y lo esencial tiene muy bueno. Debería tomar algún antihistamínico con los periodistas. Alguno. Porque no todos somos malos, coño. Como en todas las faenas. Pero sí, tiene una personalidad brutal. Sí. Pero fíjate, yo después en el cara a cara cambia mucho. Sí. Cambia mucho. Estoy de acuerdo. O sea, la gente tiene una visión de Luis entrenador, de Luis de las ruedas de prensa. Sí, la que da, agresiva. Sin duda. Entonces, esa no es la real. No, estoy de acuerdo. Esa no es la real. Entonces, yo con mucha personalidad, pero con un corazón enorme. No le cabe en el pecho. Así es. Entonces, esto hace que después la gente, y lo he podido comprobar, se sorprenda. Sí. Y yo he estado de ruta con la bici por ahí, por Cataluña, y me acuerdo un día cerquita de Vilafranca del Penedès, en un bar, ¿no? Y de pronto nos piden una fotografía y tal, se la piden a él sobre todo, ¿no? Y sacan la fotografía, pues evidentemente, claro, estábamos 4, estaba tranquilo, ¿entiendes? Y había 1, 2, 3, 4 fotografías, bueno, arrancamos para afuera y yo me quedé un poquito atrás. Y hubo un momento ya que me quedaba un poco atrás queriendo, para escuchar lo que hablaban los que nos habían pedido la fotografía o los que le habían pedido la fotografía. Y aquellos decían, ostras, qué majo, qué simpático. Le digo, este es Luis. Y yo a volver dije, este es Luis, no el que conocéis vosotros por la rueda de prensa. Claro. Eso lo tendría que trabajar también. Aquello que decíamos, a veces el no dejar como medida de precaución, que entiendo, a veces viene dada también porque no eliges.
tienes que saber con quién hablas y a quién te abres y a quién no. Pasa que es complicado, ¿eh? Sí. Muy complicado. Porque es mucho más fácil trazar una raya y no hacer diferencias. Hacer diferencias siempre es caro. Sí, seguro. Seguro. Pero bueno, ¿qué? Segundo entrenador, ¿el rollo aquel de que policía bueno, policía malo es verdad o no? Pues depende del momento, ¿no? Depende del momento porque... Tú eras el bueno, claro, como con Tencate y eso, ¿no? El segundo es el bueno siempre. Sí. No, en el caso de Tencate era al revés. No, Tencate era el cabrón. Al revés. Sí. Con perdón, pobre hombre, no. No, pero decían sí, siempre un poco que... el duro. El bueno, el que sabía de fútbol de verdad era Tencate. Decían. A ver, bueno. Como la leyenda urbana. Sí, está claro. La leyenda urbana. Al final, mira, aquí no ha salido, apenas ha salido el nombre de Fran, y yo te puedo asegurar, verá que otro transgresor. Fran ha sido una de las personas que más han condicionado mi forma de ser, y para bien. Para bien, sí, porque yo con Fran lo que encontré es una persona que hacía las cosas casi de forma opuesta a como a mí me gustaba, y lo que veía me llamaba la atención y me gustaba. Entonces, por ejemplo, pues su capacidad para observar. Yo soy una persona, como estáis viendo, habladora, de transmitir energía, muy dinámico, muy activo, y él era un poco lo opuesto. Era muy inteligente, era muy observador y tomaba muy buenas decisiones. Entonces yo, por ejemplo, veía ese tipo de hacer y de, ostras, esto me gusta, tengo que preocuparme un poquito más por escuchar, para aprender más, Y, por ejemplo, yo hay una cosa que me llamó la atención y que evidentemente ya me ganó a los 4 días. Y yo digo que me ganó, y puedo hablar, creo, en nombre también de mi amigo Eusebio Sacristán, porque esto lo hablamos entre los dos. Qué gran persona, tu amigo Eusebio. Mirad, él nos transmitió desde el primer día una confianza como si le conociésemos y hubiésemos trabajado con él 10 años. O sea, no teníamos menos confianza que la que tenía en Tencate, que ya se conocían, ni mucho menos. Incluso al revés. Yo creo que en el fondo, y después de escuchar la reflexión que él nos hizo, lo vais a entender. Nosotros en aquel momento nos puso el club, a nosotros no nos conocía nadie. Y en aquellos momentos se decía muchas veces, bueno, parece que el que pone un poco dentro del staff técnico y tal, un poco para que las noticias vayan de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Un poco como el enlace, ¿no? Y esto se veía como algo negativo. Y yo creo que nosotros, o yo por lo menos tuve un poco de miedo a esto, ¿no? No se vaya a pensar esto que... Entonces, claro, la reflexión es, él nos da esta confianza sin conocernos de nada, Eusebio y a mí, desde el primer día, y nosotros hablamos, ¿cómo le vamos a fallar? Evidentemente a un amigo no le puedes fallar, porque es tu amigo, pero alguien que no te conoce de nada y te da esa misma confianza o más que la que te hubiese dado un amigo, ¿cómo le vas a fallar? No puedes. Entonces, claro, nos ganó. Y curiosamente, a los 3 o 4 meses que esta conversación la tuvimos con él nos acaba diciendo, ¿vosotros creéis que vosotros os estáis aprovechando de mí y el que se está aprovechando de vosotros soy yo, de vuestra experiencia? Porque cuando llegas a un club como el Fútbol Club Barcelona, que yo no conozco, tú, aparte de tus capacidades o conocimientos futbolísticos, tú necesitas conocer el país, conocer el club, cómo funciona. Sí. Y eso lo sabéis vosotros muy bien. Entonces, vosotros me estáis ayudando a que a ese periodo de adaptación sea mucho más corto que el que yo hubiese tenido si no hubiese habido 2 personas como vosotros. Pues claro, qué brillante. Sí. Qué brillante. Es algo en lo que creo mucho, y que es un error fundamental de jugadores, periodistas, entrenadores, directivos. Te crees que llegas a cualquier lado y como es el juego y lo conoces, va a funcionar la maquinita igual. No, la cultura incide. Sin duda, muchísimo. Entonces, bueno, pues sí, Fran fue otra persona fantástica. Y nos hemos ido, ¿no? Estábamos hablando de Luis. Sí, hablábamos, creo, ¿no? de segundos entrenadores. De segundos entrenadores, del ¿no? papel del segundo. Sí, bueno, con Luis, yo normalmente yo creo que lo que tiene un buen staff es que se complementen. Y no siempre se tienen que complementar de la misma manera. No, claro. O sea, claro, yo creo que el ideal es ese, ¿no? Percibir en qué momento, y es verdad que por cómo era Luis,
yo normalmente tenía que bajar un poco el nivel de exigencia o calmar un poco el grupo o la situación, pero en el fondo también había momentos donde él estaba más tranquilo que tú tenías que poner ese punto. Y claro, para eso tienes que observar, para eso tenías que ser muy Fran Rijkaard, ¿entiendes? Entre otros, ¿no? Entonces, claro, estar atento a lo que tú tienes que hacer, pero a la vez a lo que es lo mejor que tú tienes que hacer en esos momentos, en esas circunstancias, ¿no? Entonces, con Luis yo creo que vamos a decir que nuestra relación personal es la que ha hecho que nuestra relación profesional haya sido fructífera. O sea, realmente había tal confianza entre nosotros que después, independientemente de la situación que hubiese, y ha habido muchos momentos de dificultad, como una cosa otra manera en un club como el Fútbol Club Barcelona, ha funcionado. ¿Y sabéis dónde creo yo que fuimos conscientes los dos, o yo, por lo menos yo sí, de que podíamos trabajar perfectamente juntos? En una prueba de bicis que hicimos en Sudáfrica. Encima de la bicicleta. Encima de la bicicleta, sí, porque es una prueba que consta de 8 etapas y en que la prueba se corre por parejas. Entonces hay cada etapa 2 o 3 pasos que tú tienes que ir, como mucho, podías ir separado de tu compañero 1 minuto y medio, 1 minuto y medio, 2 minutos. Entonces, claro, tú tienes que ir haciendo un trabajo de equipo. Pero claro, en una prueba de bicis donde a veces los estados de forma uno está más fuerte, claro. Claro, en un momento dado tener que parar o tener que ir más rápido o tener que... Pues genera una tensión brutal. Este muerto que estoy arrastrando... Eso es. Entonces, sabéis el montón de situaciones, podéis imaginar un montón de situaciones complicadas que se dieron en esos 8 días, ¿no? Entonces, la reflexión fue, si hemos sido capaces de sobrellevar esta situación durante estos 8 días, ya podéis. Lo que venga, qué grande. Estamos preparados. Sí. Claro, tiene que ser un matrimonio bien avenido. Sin duda.